sí resultaba bien interesante tener esta conversación contigo, Ivana, para ver cómo desde el lugar donde tú estás, ¿no? La clínica jurídica de la PUC, ¿cómo ves la situación de la mujer en nuestro país? ¿Qué oportunidades crees que aún hay para trabajar, ¿no? Porque creo que este es un espacio en el que no solamente unos cuantos participan, sino que en verdad es un espacio en el que todos deberíamos estar involucrados de una u otra forma. Y no solamente esperar al 8 de marzo para hablar de temas relacionados a la mujer, sino que esto es un trabajo enorme que hay que empezar a hacerlo ya, ¿no? Exacto, exacto, sí, totalmente. Bueno, la situación de la violencia de género contra las mujeres, en este caso por el 8 de marzo, ¿no? Y contra la población LGTBIQ+, que es el otro grupo poblacional que se ve afectado por la violencia de género, es bastante, digamos, preocupante, ¿no? En Perú. Cada año van aumentando el porcentaje de cifras o el porcentaje de casos de violencia. Y como tú bien dices, antes de conversar un poquito sobre las cifras, eh, es un tema del cual recibimos, digamos, bombardeo de información en el 8 de marzo y en el 25 de noviembre, que son, digamos, las dos fechas representativas, pero no siempre la información es la adecuada, ¿no? Porque recibimos información correcta sobre qué cosa conmemoramos en estos días y también sobre, digamos, información preventiva, pero por otro lado también vemos lo típico, ¿no? Típicos, en este caso, si hablamos de las redes sociales o de las actividades que realizan compañías, empresas, lugares de trabajo con sus trabajadores y trabajadoras en específico, pues una desinformación y una falta de comprensión sobre de qué va este día, por ejemplo, el 8 de marzo en específico, ¿no? Regalando cosas que lo único que hacen es mantener o perpetuar los estereotipos de género, ¿no? Sobre las mujeres. Luego hablaremos qué cosas son los estereotipos de género y qué cosas tienen que ver con cuál es su relación con la violencia de género. Y también las empresas que venden cosas colgándose de esta fecha para vender, para lucrar, lo cual es también lamentable, ¿no? Porque la violencia de género es una situación de discriminación estructural, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es uno de los tipos de discriminación contra grupos poblacionales específicos, así como el racismo, por ejemplo, o como el clasismo, cuando hablamos de discriminación socioeconómica, que va contra un grupo poblacional específico, ¿no? Y que está enraizada en nuestra cultura, ¿no? Está enraizada en nuestra crianza, entonces, por lo tanto, es muy difícil de erradicar, porque nacemos y nos comienzan a criar con esas ideas, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que si llevamos, por ejemplo, si asociamos racismo con violencia de género, con discriminación socioeconómica, que la verdad es que van de la mano siempre, porque el impacto de un delito de violencia de género va a ser distinto dependiendo de cuáles sean las circunstancias en las que una mujer, si estamos hablando de mujeres, está o vive. No es lo mismo el impacto en una mujer adulta que en una niña, por ejemplo, ni que en una niña pobre, ¿no? Eh, Quedaría un poco ridículo el vender, por ejemplo, cosas en la fecha en la que se conmemora la lucha contra el racismo, ¿no? ¿Qué cosa vamos a vender ese día, ¿no? ¿O qué le vas a regalar a tus trabajadores ese día, ¿no? De la misma manera, resulta absurdo vender cosas Ujú. o regalar cosas a tus trabajadoras, ¿no? Y eso está normalizado, ¿no? O sea, y de repente no nos damos ni cuenta. Es algo que ya forma parte de nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo. Exacto, casi histórico, ¿no? Casi histórico, porque por eso es que recién en los 50 las mujeres pudieron votar y solo las mujeres blancas, ¿no? Que justamente es un ejemplo de cómo está asociado las discriminaciones raciales, por ejemplo, con las discriminaciones de género, ¿no? La lucha por los derechos o la visibilización de la lucha por los derechos de las mujeres en este caso es reciente, ¿no? Y todavía, eh, por ejemplo, veo en redes, hay empresas que venden ahora cosas, claro, con un tono distinto, ¿no? Tal vez eh, polos con mensajes de sensibilización, ya, ok. Podríamos ahí Claro, claro. evaluar, conversar. Al menos Exacto, suma con un exacto, mensaje, pero no tiene nada que ver pues las campañas que vemos de regalar de flores. maquillaje o la Exacto. típica tipo los artefactos del hogar, ¿no? O sea, para la cocina. Exactamente, porque lo único que hacen es continuar relegándonos o asociándonos a ideas equivocadas, ¿no? Em,
para retomar un poco lo de las cifras, por ejemplo, y la situación de la violencia en nuestro país, las cifras son muy alarmantes, ¿no? Por ejemplo, hablemos primero de los números para luego pasar a conceptos, ¿no? En el 2022 nomás, solo en enero del 2022, que es el año que acaba de pasar, la Defensoría del Pueblo había registrado 519 alertas por desapariciones de mujeres. La desaparición de mujeres está ya reconocida en la ley 30364, que es la ley que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. En esa norma ya se incluyó, entre otros tipos de violencias nuevos o recientemente reconocidos, la desaparición de las mujeres como un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque cuando una mujer desaparece, lo más probable es que esa mujer que acaba de desaparecer esté o en ruta para ser víctima de explotación sexual, es decir, esté siendo ya víctima de trata de personas con fines de explotación, o que esté en ese momento, porque cada minuto cuenta, por eso es que las actividades de búsqueda deben ser inmediatas y diligentes. Las probabilidades son de que en ese momento la mujer esté a punto de ser víctima de violación sexual o que esté a punto de ser víctima de feminicidio, ¿no? Es decir, acabar con su vida, ¿no? Entonces, que en el lapso de un mes hayan 519 alertas de desapariciones, esas 519 no son los únicos casos de desapariciones, esos son los casos que han sido reportados, porque hay una cifra oculta, ¿no? Una cifra oculta de casos que no llegan a ser reportados, ¿no? De esas 519, la Defensoría del Pueblo registró que 443, es decir, más del 80%, eran desapariciones de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y que de esos 443, 378 eran específicamente de niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Entonces, a eso iba con que hay que analizar o tomar en cuenta también los diferentes factores que se intersecan en una persona para ver qué tan vulnerable es, o mejor dicho, cómo impacta una específica manera de violencia sobre su vida, ¿no? Una niña o un adolescente digamos, está sometida a riesgos específicos, ¿no? Y por lo tanto también el impacto de lo que sea que vaya a sufrir va a ser también distinto, ¿no? Y 141 casos eran desapariciones de mujeres adultas, ¿no? Entonces, como vemos, la cifra de las 519, la gran mayoría, más del 90%, eran mujeres desaparecidas, ¿no? Mejor dicho, todas eran mujeres desaparecidas y solo un porcentaje eran niños, ¿no? Claro. Sí, dime. Y esto tú sabes o te parece que es algo que se mantiene en el tiempo o es algo que está incrementando Está, o bajando. está incrementando, ¿no? Porque justo la Defensoría señala que este número significa un 19% más de casos reportados respecto de el 2021, ¿no? Entonces hay un aumento, hay un aumento. Lo mismo, ¿no? El Ministerio Público ha registrado en el 2019, por ejemplo, 322.154 denuncias. 322.154 denuncias por el delito de lesiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar, que es un delito específico, ¿sí? Del Código Penal. Eso es en el 2019. En el 2021, lo que se registró fue 324.673 denuncias, ¿no? Entonces, había aumentado como en 22.000 denuncias, ¿no? En el lapso de 2 años. Y bueno, delitos de violación sexual o delitos contra la libertad sexual reportaron en el 2021 solamente 33.903, ¿no? Casi 34.000 denuncias. Wow. Es, Y es, eso que son solo las denuncias, porque ahí también viene el otro tema y que es un poco lo que estamos viendo hoy en el caso, ¿no? Que estamos enfrentando varias mujeres, este caso de acoso y de violencia sexual. La cantidad de mujeres que deciden denunciar es bajo, ¿no? O sea, que una mujer tome esa decisión de ir y enfrentar con justicia a la persona que le está haciendo daño es bajísimo, porque hay muchísimo miedo, porque el sistema como sociedad no estamos preparados tampoco para acoger a una víctima de violencia sexual, ¿no? Ni exactamente. siquiera queremos hablar del tema. Exactamente. Y eso nos reconduce justamente a lo que decíamos al inicio, ¿no? Como es una violencia estructural,
el Estado también la reproduce porque sus funcionarios y funcionarias no pasan por una capacitación o todos somos criados en verdad en la misma sociedad machista que reproduce estereotipos y por lo tanto, claro, ahorita empezaremos a hablar de qué cosas son los estereotipos, ¿no? Pero por lo tanto, como tú bien dices, cuando llega una víctima, si es que llega, ¿no? O una sobreviviente de violencia a denunciar, va a pasar por toda una cadena o situaciones de revictimización, ¿no? Que es cuando, en este caso, agentes del Estado, por ejemplo, te someten a preguntas impertinentes, te echan la culpa de lo que te ha pasado, se enfocan en, si estamos hablando de violencia sexual, en cómo estabas vestida, ¿no? En por qué estabas sola en la noche, y por lo tanto, nuevamente, porque todo se reconduce a los estereotipos, en continuar poniéndote en una situación de desventaja que es injusta, ¿no? Porque la misma situación vivida por un hombre, es decir, haber ido a una fiesta solo, número uno, no representa el mismo grado de riesgo, ¿no? Y número dos, no va a ser mal visto, ¿no? Que en el caso de una mujer. A un hombre le pasa algo y no le van a preguntar cómo estaba vestido, ¿no? Y bueno, entonces, sí, las mujeres no denuncian y también eso es algo que creo que me gustaría mencionar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no solo denuncian por el temor a ser revictimizadas y que es un temor completamente válido porque la revictimización es que te retraumaticen, ¿no? Es que te hagan pasar por el trauma nuevamente, revivir los hechos que son de por sí absolutamente dolorosos e inenarrables, ¿no? Y que te marcan, ¿no? No voy a decir de por vida, pero te marcan, ¿no? Sí, te marca. Probablemente de Sí. por vida, ¿no? Eh, Sino también porque la misma familia a veces no comprende, ¿no? Y no apoya de la manera adecuada, ¿no? O porque es que es la victimización terciaria, ¿no? También cuando la sociedad Mm. misma pone sobre ti un estigma, ¿no? Una víctima de trata de personas, con fines de explotación sexual, una mujer, la sociedad o su comunidad muchas veces la ve como una prostituta, ¿no? Y miramos a las prostitutas de manera negativa, cuando número uno, no tendríamos por qué, justamente nuevamente el estereotipo, ¿no? ¿Por qué miramos mal a una mujer que hace con su cuerpo, en principio, lo que quiere, ¿no? Pero luego, número dos, Claro, y al hombre nadie le cuestiona el asunto, ¿no? sí, o sea, vemos, vemos mal que la mujer haga ejercicio de su sexualidad, per se, ¿no? Sea prostituta o no lo sea, pero si es prostituta, peor. Y número dos, que no nos ponemos a pensar, no nos educamos respecto de que la mayoría de personas que está ejerciendo la prostitución son víctimas de trata. Es decir, no están ahí porque quieren, ¿no? Y entonces no las miran como sobrevivientes que necesitan ser, digamos, puestas de nuevo en la sociedad para ejercer sus derechos, ¿no? Sino que las estigmatizan, ¿no? Y las ven como, las relegan, ¿no? Tú Eh, sabes, disculpa que te interrumpa, pero es que me hace tanto, así, se me prenden todas las luces, porque ahorita con este caso que estamos manejando, ya somos más de, somos en total ahorita 63, hasta ayer en la noche, 63 víctimas de acoso y violencia sexual por el caso de Juan Carlos, y están llegando más chicas, pero es bien curioso porque he recordado dos casos puntuales, ¿no? Cuando, después de que yo comparto mi video y me abrumé muchísimo porque no era solamente revivir mi historia, sino que me empezaron a contactar muchísimas de esas mujeres, ¿no? Eh, y entonces me contacta el Ministerio de la Mujer para ver, ¿no? De qué manera podemos convocar a las otras víctimas también y que procedamos a hacer la denuncia legal. Yo estaba súper bloqueada en ese momento y como que paré unos 3 días que dije, en verdad, no sé si estoy lista para hacer la denuncia, quiero informarme, porque, ojo, ahí también ya vienen estas ideas preconcebidas que tienes, que has escuchado por ahí, que, ¿no? Algo te dice, pucha, las denuncias en nuestro país son dificilísimas, pero dije, quiero informarme. En ese informarme, me contacto con una abogada, no voy a decir su nombre evidentemente, pero es mujer, y en la conversación que tuve con ella, es curiosísimo, porque siendo mujer, prácticamente que me desanimó totalmente a denunciar, ¿no? Me dijo como que, ¿sabes qué? Pucha, es un proceso súper tedioso, además el caso que tienen es complejo, normalmente los casos de violencia sexual no favorecen a la mujer ni a las víctimas, entonces como que al final terminé súper desanimada de denunciar, ¿no? Y es curioso que ese mensaje que al final me entregó más miedo que información. O sea, de verdad que terminé
asustadísima, más de lo que con lo que había llegado a la reunión. Ese fue un caso. Y el otro fue justamente de una de las chicas que sí quería hacer una denuncia, sí quería proceder con la denuncia, pero fue el esposo el que le dijo, no, no, no te metas en este tema, quédate donde estás, nos puedes complicar a todos en la familia, vas a tener que estar hablando públicamente. Es un tema que mejor lo mantenemos en privado, ¿no? Porque ¿qué van a decir las demás personas? Entonces, de verdad que escuchándote, Ivana, y sobre todo pensando en esos números, que son números grandes de denuncias que se van haciendo año por año, yo digo, es que esa es la punta del iceberg, porque ¿cuántas mujeres sufren violencia sexual y no llegan a denunciar porque, como dices, no tienen un soporte alrededor, no tienen a la familia que las impulse, las sujete para dar ese siguiente paso, y no tenemos tampoco los sistemas que nos faciliten estas gestiones? Al final, todos, qué bestia, todos somos parte de un silencio que nos sigue lastimando. Así es. Así es. Hay varias cosas que comentar de lo que has dicho, ¿no? Que son bien importantes. Empiezo por la última que se me viene a la mente, ¿no? Como tú dices, hay muchas razones por las cuales una mujer en este caso no denunciaría, ¿no? Y muchas veces escucho que, claro, lo dirán sin intención, pero cuando se trata de estas cosas, de violencias estructurales, ya la intención no vale mucho, ¿no? Lo importante es darnos cuenta del error para enmendarlo. No es que las mujeres que no denuncian no sean valientes, ¿no? Simplemente algunas lo harán, algunas decidirán no denunciar por lo que le pasa a esta persona en específico que cuentas, ¿no? Porque su familia no la apoyó. Otras decidirán no denunciar porque tienen temor de ser revictimizadas. Otras decidirán no denunciar porque prefieren, y es válido también, priorizar su sanación emocional y cerrar ese capítulo lo más pronto que se pueda, o en todo caso, no tener no cargar con el temor de tener que toparse ni siquiera o recordar el nombre de la persona que te agredió, ¿no? Y todas esas razones finalmente son razones que nadie puede juzgar, ¿no? Que nadie debería juzgar. Y por otro lado, lo lamentable que es que te toque, por ejemplo, una persona que te brinde asesoría legal o defensa legal y que te desincentive, ¿no? De denunciar, porque lo que debería pasar es que te explique, sí, la situación de cuál es el panorama, cómo es un proceso, a qué te enfrentarías, pero que no le ponga un peso, que no te transmita la información con una carga valorativa, sino que te haga entender que es tu derecho valorar según tus propias circunstancias qué cosa deseas tú, ¿no? Y claro, en este caso fue una mujer la que me indicas, te desincentivó de denunciar inicialmente, y eso solamente nos recuerda que las mujeres también podemos, digamos, equivocarnos y reproducir desde ideas machistas, ser mujeres machistas. Las mujeres podemos también ejercer violencia de género, las mujeres podemos cometer feminicidios también. ¿Por qué? Porque hemos sido criadas en la misma sociedad, justamente, que nos oprime, ¿no? Claro, las cifras indican que la mayoría de casos son cometidos por hombres, eso es real, pero eso no quiere decir que las mujeres nos educan desde niñas para juzgarnos entre nosotras, ¿no? Vamos a las fiestas del colegio, a la universidad y estamos juzgando cómo se viste fulanita de tal, que si se puso la ropa chiquita o no se puso la ropa Exacto, chiquita, ¿no? Y eso son exacto. reproducciones de estereotipos que es violento, al fin de cuentas, ¿no? Ujú. Sí, igual creo importante, ¿no? Continuando el punto, el primero que mencionaste, creo que cada persona vive su propio proceso y por eso, como indicas, no es recriminable si es que alguien decide o no denunciar, porque cada uno está viviendo una etapa distinta, tiene herramientas diferentes, ¿no? Una mochila que pesa, ¿no? Con diferentes pesos y tamaños, entonces creo que cada uno vive en su proceso, pero además cada uno tiene una forma particular de sumar a una causa. Es decir, no todos vamos a sumar a reducir o eliminar la violencia de género a través de las denuncias. No, hay otras mujeres que lo harán de otra manera, pero sí creo que es importante que sea cual sea la posición que no solo las mujeres, sino que también los hombres tomen al respecto, que haya una decisión, ¿entiendes? Que haya una voluntad de, oye, voy a poner mi granito de arena
para que esto mejore, ¿no? Por las mujeres que conozco hoy y por las más chiquititas que van a llegar en breve, ¿no? Porque si no, ahí viene lo que a mí me ha estado haciendo mucho eco desde que ha salido todo esto, es la indiferencia sistemática también que tenemos, ¿no? Hacia esto, el pensar erróneamente que estando en silencio no nos vamos como no nos vamos a incomodar, entonces hacemos como que estas cosas no existen, no pasan, las sentimos lejanas, pero en verdad están mucho más cerca de lo que quisiéramos, ¿no? Porque en la misma familia hay gente que ha sido víctima de violencia y no habla por temor, ¿no? Es un tema de verdad que parte de la educación, como dices, de cómo nos formamos desde niños, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Sí, claro, porque además con denunciar no se van a solucionar los casos. Es decir, la denuncia apunta a el último momento de todo el proceso, ¿no? La denuncia, la sanción, el sistema penal actúa cuando ya hubo un daño, cuando ya hubo violencia, cuando ya hay un caso, ¿no? A lo que se supone debemos apuntar es a la parte de prevención, a reducir la cantidad de casos y a eliminarlo así suena lo más utópico, ¿no? Entonces, el sistema penal no va a resolver el problema de la violencia de género de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Eso hasta para una tesis doctoral, ¿no? Ponernos a analizar el sistema penal propiamente y ver si realmente ayuda en algo, incluso dentro de sus propias competencias, ¿no? Sí, la parte de prevención es indispensable, si no es que la más importante, ¿no? Es la más importante, que es reeducarnos, ¿no? Y eso es lo más difícil. Porque el inicio de todo justamente es ponernos a mirar los estereotipos que tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahí ya eh, podemos ir definiendo rapidín qué cosa es un estereotipo, ¿no? Un estereotipo o los estereotipos son estas ideas preconcebidas, ¿no? Generalizadoras sobre, en este caso, ¿no? Cómo debe comportarse, cómo debe sentir, cómo debe expresarse un hombre, una mujer, si es que solamente nos quedamos en esta binariedad, ¿no? En sociedad. Entonces, por lo tanto, esos estereotipos nunca van a ser lógicos, ¿no? Una cosa es un estereotipo, digamos, descriptivo, es decir, como si le tomáramos una foto a la realidad y dijéramos, vamos a ver, en esta cuadra, ¿no? En esta calle, vemos que todas las mujeres, o mejor dicho, todos los hombres están usando pelo corto y que todas las mujeres están usando pelo largo. Ya, eso es una descripción de ese momento específico, ¿no? Eso no quiere decir que ese estereotipo deba volverse prescriptivo y que por lo tanto yo deba poner como una norma que los hombres solo deben tener pelo corto y que las mujeres solo deben tener pelo largo, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿cómo debe la mayoría, el problema de los estereotipos es que se vuelven prescriptivos, que se toman como una regla, ¿no? Y que lo que Como no, la referencia, ¿no? que lo que no encaja dentro de esa regla entonces está mal, ¿no? Por ejemplo, si un hombre llora, es mal visto. Ajá. Si una mujer llora, es visto de manera normal. Claro, porque la sensibilidad como que solamente nos pertenece a las mujeres. Exacto, ¿no? Y eso nos lo inculcan desde la crianza, ¿no? Entonces, nos comienzan a asociar con las emociones y por lo tanto con roles de cuidado que no son impuestos, ¿no? También hay cifras de cuántas horas al día una mujer emplea en trabajar, ya sea en su oficio o trabajo más las tareas del hogar, ¿no? Versus las horas que un hombre emplea. Y al final, las cifras indican que para la mujer el día tiene más de 24 horas, cosa que no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque nos imponen, ¿no? Roles, funciones sobre la base de esos estereotipos y por lo tanto los estereotipos nos terminan poniendo en desventaja. Si un hombre soltero tiene diversas parejas sexuales, es bien visto en la sociedad, porque eso refuerza su masculinidad, supuestamente, ¿no? Si una mujer soltera tiene varias parejas sexuales, es vista de manera completamente peyorativa, ¿no? Porque el valor de una mujer está en su sexualidad, no en su CV, no en si es un buen ser humano, no, ¿no? Entonces, la misma situación es medida de manera distinta, exactamente la misma situación es medida de manera distinta y por lo tanto no tiene lógica, ¿no? Y por lo tanto es desigual. Entonces, esos estereotipos lo que hacen son tan dañinos que ponen a una población entera en desventaja histórica, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, a un hombre que llore, claro, lo vas a dañar enseñándole que no debe llorar, ¿no? A la tasa de suicidios en hombres es mayor, ¿no? Justamente porque no pueden manejar sus emociones de manera saludable. O si
no sé, si le dices que no debe vestirse con determinados colores, claro, tal vez Claro. se sientan oprimidos en cierta manera, pero poblacionalmente no van a verse afectados en el ejercicio de sus derechos, como sí ocurre con el otro grupo poblacional, ¿no? Ujú. Que es, en este caso, las mujeres y la población LGTBIQ+, ¿no? Entonces, el estereotipo de la mujer no puede ejercer su sexualidad de manera libre, ¿no? Porque te voy a juzgar, ese estereotipo va de la mano con otros en la misma línea de razonamiento, como si la mujer no puede ejercer su sexualidad de manera libre, entonces yo en la calle puedo tocarla si quiero, porque ella no tiene la posibilidad de decidir quién la toca, ¿no? Porque no puede decidir sobre ella de manera libre, ¿no? Entonces yo la toco, yo opino sobre su cuerpo, o peor aún, yo la violo, ¿no? La obligo a, me siento Claro, en su consentimiento. Es la la misma, manipulo. la misma línea Exacto. lógica, ¿no? La misma línea lógica. Y todo eso es un estereotipo, ¿no? O son varios en la misma línea lógica. Entonces, los estereotipos de género son el meollo del asunto, ¿no? Nos tenemos que comenzar a dar cuenta que esas ideas con las que nos habían criado, y el proceso de darnos cuenta es bien doloroso para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, todos, probablemente, todos los hombres con discernimiento, hasta la fecha, probablemente recordarán algún episodio más o menos grave en el cual han reproducido violencia sobre una Claro. mujer, ¿no? Y que fue normalizado, ¿no? Ujú. Que fue normalizado. Eh, y en el caso de las mujeres es darnos cuenta que nosotras mismas también podemos haber reproducido violencia, y peor aún que hemos sido víctimas de varias Claro. situaciones de violencia, ya sea en la calle, ya sea en nuestra casa, que es lo más doloroso, o con nuestros amigos, personas que queremos, que realmente amamos y que sin embargo han reproducido violencia más o menos grave, ¿no? En algún o algunos momentos de nuestra vida, porque es una reeducación, ¿no? Es como Correcto. volver a nacer, por más que suene duro, ¿no? Ujú. Pero esa es la labor, y como tú dices, para quienes están naciendo ahorita y quienes van a nacer mañana, esa labor es indispensable, y no es una labor que solamente nosotros como personas individuales tenemos que hacer, porque la tenemos que hacer empezando por nosotras mismas, ¿no? Sino el Estado, ¿no? La igualdad de género es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que miden si un Estado está en vías de desarrollo, que es un eufemismo para decir que estamos terriblemente, o estamos en una situación de protección de derechos, ¿no? Generalizada. Y nosotros estamos bien lejos, lamentablemente, ¿no? Entonces, reformar la currícula educativa es indispensable, pero pues vemos que eso no es una prioridad para nuestro Congreso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y justo ahí, ya también acercándonos al final de este espacio, que espero que sea el primero de varios más, porque en realidad este tema da para conversar y reflexionar tanto. Si pensamos en cada uno de nosotros, ¿no? Dejamos un ratito de lado estas grandes instituciones, estos grandes personajes públicos, políticos, en fin, ¿no? Y pensamos en la persona que está ahorita viendo este video, que es mamá, que es un estudiante escolar, universitario. ¿Qué cosa es lo que nos recomiendas para que cada uno desde donde esté pueda sumar a que esto empiece o siga cambiando, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos tratar de enfocar de manera diferente en pensamiento y en acciones? Ujú. Bueno, para empezar, para quienes tienen o tenemos el privilegio de acceder a información, ¿no? Por ejemplo, ya sea desde Internet, ¿no? Hay mucho escrito. En el mismo Instagram, por ejemplo, hay muchas cuentas, páginas que nos invitan a repensar, por ejemplo, sobre diversos temas, ¿no? Racismo, etcétera, y también sobre machismo y violencia, ¿no? Em, Ese puede ser un espacio de segundos en nuestro día que usamos para hacer scroll, Correcto. ¿no? Para ver las redes e informarnos ahí. También, primero, todo nace desde la apertura, ¿no? Desde la apertura individual para entender que muchas de las cosas que asumíamos como labradas en piedra no lo son, ¿no? Y la evolución humana lo que necesita, para empezar, es la apertura al cuestionamiento, ¿no? A cuestionarnos individualmente qué cosas hemos venido haciendo. Tiene lógica, Ujú. por ejemplo, y yo sé que todo lo que hace un papá, una mamá, viene o debería venir desde el amor, ¿no? Entonces, cuando un papá o una mamá ve a su hija que va a salir tarde en la noche, le da miedo,
y le prohíbe salir o le dice que regrese temprano o le dice no salga vestida así, entiendo que viene desde el amor y desde el temor de que algo le pase en una sociedad como Correcto, esta, ¿no? correcto. Pero también darnos cuenta que el cambio no va a venir explicándole únicamente a nuestra hija y haciéndola sentir mal por cómo ejerce su libertad, porque vamos, o sea, en Canadá, en verano, el calor va hasta 46 grados de sensación térmica. O sea, ponerse un short pequeño es lo mínimo humano que le puedes Correcto. exigir a una persona, ¿no? En esa situación, ¿no? Entonces, no es justo que una mujer no pueda vestirse como le da la gana, porque es su derecho en 46 grados o a -5 o a -15, donde sea que esté, solamente porque a otra persona no le educaron explicándole que no puede interferir en el metro cuadrado del otro. Tú no puedes Correcto. tocar a otra persona porque te dio la gana. No, tú no tienes el derecho sobre el otro ser humano porque el otro ser humano es igual a ti. Entonces, así como a ti no te gusta que te toquen o no te gusta que te digan cosas y esperas que te respeten mínimamente, el otro o la otra también espera lo mismo. Entonces, es cuestión de educar, en este caso a los niños, por ejemplo, a entender que la niña que tienen o el ser humano que tengan enfrente es eso, un ser humano con el mismo valor que tú, ¿no? Correcto. Entonces, para empezar eso, ¿no? Porque el problema de las discriminaciones estructurales es que no vemos en la otra persona un ser con igual valor, ¿no? Claro, Entonces, y creo que quizás es también que estamos como en piloto automático, ¿no? Aprendimos una serie de valores, de costumbres en el colegio, en la casa, ujú, en la comunidad, y de verdad que es poco usual que paremos un ratito para preguntarnos si esto que siempre hago está bien, está mal, ¿no? Y sobre todo creo que es más difícil hacerlo cuando estás en un grupo social donde todos hacen lo mismo, ¿no? exacto, A mí, por ejemplo, ahora que estoy fuera de Perú, me llama la atención muchas cosas que veo que son diferentes a lo que yo, ¿no? He venido pensando toda mi vida. Entonces, claro, esa diferencia, esa diversidad me hace parar un rato y reflexionar. Pero en el día a día, pensando en la gente que está en la misma zona, con el mismo grupo de siempre, es muy difícil hacer una pausa para cuestionarte porque tú crees que eso es, ¿no? Esa es la solución, el camino a seguir. Pero qué importante, más allá de la edad que tengas, el lugar en donde estés, y sobre todo creo que es más fácil también hacer el ejercicio cuando tienes hijos, ¿no? Ese mensaje que les estamos pasando a nuestros hijos, probablemente es el mismo mensaje que recibimos de nuestros papás. Y entonces ahí quizás un ratito, a ver, estoy repitiendo las palabras de mis papás, ¿debería repetirlos o vale la pena afinar un poco el mensaje con todo lo que yo sé, ¿no? exacto. Y también, pues, así no tengamos hijos, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿qué puede hacer un hombre? ¿No? Puede, es evidente que hay un movimiento por los derechos de las mujeres en este caso, ¿no? Eso es evidente. Em, entonces, claro, un hombre, ¿qué podría hacer? Podría detenerse un momento y decir, ya, si hay esto, en vez de decir, ah, yo también merezco un día del hombre, ¿por qué hay Correcto. esto, no? ¿Por qué hay todo un movimiento social mundial sobre los derechos de las mujeres en este caso, no? ¿Por qué? Y entonces preguntarme, ¿puedo parar una broma machista de mis amigos? ¿No? ¿O por qué no puedo parar o decirles, oye, ¿no? Estamos en el 2023, porque el cerebro humano usamos un porcentaje bien chiquito de toda la capacidad cerebral que tenemos, ¿no? Entonces, y aún así, con esa capacidad mental, o mejor dicho, con ese porcentaje, el ser humano hace maravillas, ¿no? Entonces, me parece ilógico que cuando escucho que un hombre dice, ya no se puede hablar de nada. No, es que si tú crees que de lo único que puedes hablar es de bromas machistas, pues entonces estamos usando mal ese porcentaje. ¿No? Porque, o sea, hay gente que está haciendo otras cosas. Puedes hablar de 1000 cosas sin tener que reproducir estereotipos. Lo mismo con bromas racistas, por ejemplo, ¿no? Que justamente esas cosas que parecen chiquitas son las que van labrando en la crianza y en la mente de las personas porque es lo que hace que normalicemos la situación, ¿no? Correcto. Entonces podemos parar una broma machista, podemos parar en nuestro chat al sujeto, al amigo que mandó la foto del cuerpo de una mujer sin que nadie le dé autorización, por ejemplo, ¿no? O que se expresa de maneras groseras o cosificantes sobre una mujer, ¿no? Eh, Correcto. hay formas, como tú dices, de sumar a la lucha y a la causa, ¿no? Eh, Claro. ujú, Sí, me parece súper, estoy así volando en mi imaginación porque tantas cosas chiquitas del día a día que creo que necesitan mayor comunicación, es decir, que más gente
reciba este tipo de mensajes para que empiece poco a poco a hacer esos cambios, ¿no? Y eso implica también tener espacios donde se toquen estos temas, donde también ya existe un prejuicio, no solo de parte de los hombres, sino también de las mismas mujeres, ¿no? Hay mujeres que muchas veces he escuchado que dicen, pero, claro, pero el Día de la Mujer, ¿para qué el Día de la Mujer? O sea, esto no se trata de que las mujeres seamos más que los hombres, nadie está hablando de eso, o sea, en realidad hay un tema de fondo, pero hay una serie de ideas también eh, que utilizamos para seguir juzgando desinformadamente sobre lo que implica las desventajas o diferencias que todavía hay de género, ¿no? Y recordar, creo que uno de los pasos indispensables es también, digamos, en la deconstrucción en general como proceso personal, ¿no? Es poder entender que cada persona tiene o nace y va desarrollándose dentro de ciertos privilegios, ¿no? Que uno no elige, ¿no? Uno no elige en qué, como siempre le digo a mis estudiantes, uno no elige en qué escalón del privilegio nacer como si fuese una escalera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es que uno sea mala persona por tener privilegios. No, lo que pasa es que esos privilegios lo que hacen es darte una responsabilidad mayor sobre cómo te conduces en esta sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy una mujer blanca con acceso a educación, ¿no? Supongamos o una mujer blanca de clase media que accede a educación a través de una beca. Esa beca es un privilegio, esa beca es un privilegio, para empezar. Y tengo que ser capaz de aceptar que el color de mi piel también es un privilegio en una sociedad donde también hay discriminaciones estructurales referidas a eso, ¿no? Correcto. Y que reconocer mi privilegio no está mal. Si tampoco puedo asumir que lo que yo pueda haber padecido o que vaya a padecer como mujer es exactamente lo mismo que lo que va a padecer una mujer que no tiene dinero, que es migrante, por ejemplo, porque está pasando por situaciones completamente distintas en una sociedad donde hay varios tipos de discriminaciones estructurales, ¿no? Entonces, ese asumir que yo tengo privilegio que me invite a, por ejemplo, si puedo estudiar, por ejemplo, y tengo acceso a Internet, puedo leer, ¿no? Puedo informarme. O si alguien me apunta el privilegio que tengo, no sentirme ofendida. Y lo mismo con los hombres, en este caso, ¿no? Si alguien le dice a un hombre, o sea, entiende que tu población históricamente ha oprimido, pues lo asumo, porque es un dato histórico. Nadie te está Sí. diciendo que tú lo hiciste, te están Ujú. explicando que tuviste el privilegio de nacer hombre en este Sí, mundo que nos tocó vivir, y eso no está mal. Lo que está claro. mal es cómo se hace siendo hombre, en este Es que caso. creo que esa resistencia por aceptar esta información o esa resistencia por siquiera escucharla o verla, parte de la incomodidad que nos genera o que genera mucha gente. Y esa incomodidad, si seguimos metiéndonos y escarbándonos más al fondo, esa incomodidad puede partir de dolor, Sí, de claro. vergüenza, ¿no? Entonces, ante lo incómodo, la naturaleza humana es huyo, ¿no? Si me empiezo a sentir incómodo, no quiero rebuscar y eso lo vemos todo el tiempo, ¿no? Tenemos emociones, sentimientos y normalmente lo que hacemos es que cuando algo nos duele, algo nos incomoda, nos distraemos, buscamos una distracción porque indagar es doloroso, ¿no? Y lo mismo está pasando, pasa en todo esto. Y de nuevo, creo que parte de las soluciones deberían ser abrir espacios de comunicación, que más gente hable de estos temas, ¿no? Que no son lejanos, son súper cercanos porque como dices, cada uno juega también un rol en esto, cada uno puede sumar o seguir restando, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí. Es un tema que abre, digamos, muchas ramas para conversar, ¿no? Porque algo que siempre digo es que, por ejemplo, el derecho y la psicología deben ir de la mano para poder Mm, abordar todos estos temas, ¿no? Digamos, para ir cerrando el diálogo de fondo, ¿no? Porque no todo es tampoco, digamos, violencia y delitos cuando hablamos de violencia de género, ¿no? O de desigualdades de género, ¿no? O de cómo impactan los estereotipos, ¿no? La necesidad de deconstrucción, creo yo personalmente, que va hacia eso, ¿no? Hacia eliminar o de reducir los delitos, que son cosas que lastiman muchísimo a otro ser humano, pero también es indispensable, como decía hace rato, para poder evolucionar como especie, ¿no? Porque no es sostenible que una persona, por ejemplo, en este caso un hombre, no pueda
escarbar o conectar con sus emociones, que es lo que le han dicho que no haga, ¿no? No es sostenible en sus interacciones sociales, ¿no? No es sostenible individualmente tampoco, ¿no? Porque se sufre, el ser humano sufre. No es sostenible que si tienes un hijo o una hija no le puedas decir te amo, ¿no? Eso como especie no es sostenible Claro, para la evolución de la especie, ¿no? Y tampoco es sostenible ir matando grupos poblacionales por X razón, ¿no? Em, Porque nos vamos a extinguir, claro, simplemente. Em, correcto. Ujú. Sí, 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 no. Esto es un tema tan profundo, pero me encanta el tiempo que hemos tenido, Ivana. Se nos pasó volando. Gracias. No, muchísimas gracias por tu tiempo y sí creo que debemos de repetir de alguna manera estos espacios y seguir conversando. Aprovecho también una vez más a agradecerte a ti y a todo tu equipo por la gestión tan noble y bonita que han tenido desde el inicio en darnos un espacio, escucharnos, aconsejarnos y prestar también sus servicios para poder llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Que es un proceso de largo plazo, en el que ya estamos involucradas. A la fecha tenemos 10 denuncias, 10 denuncias de 63 víctimas, ¿no? Entonces, de nuevo, cada una tiene sus procesos y se respeta, ¿no? Pero sí, importantísima la labor que hacen desde la clínica jurídica de la PUC. Muchísimas gracias, Ivana. Gracias a ti, Melissa, y solamente un minuto más simplemente para quien vaya a escuchar esto, ¿no? Que sepa que la clínica de violencia de género, la clínica jurídica de violencia de género de la PUC es un curso que de finales de la carrera, donde los estudiantes, eh, junto con el equipo que dirige la clínica, ¿no? Lo que hacemos es incidir en un caso real cada semestre a través de la elaboración de un informe jurídico que apoye al caso, ¿no? Que apoye a que ese caso, cuando ya esté un juez o una jueza por resolver el caso, lo haga de la manera más correcta, ¿no? Cuando se trata de la protección de derechos. Y en este caso, pues, en casos de violencia de género, valga la redundancia, ¿no? Y por otro lado, la existencia del consultorio, ¿no? De violencia de género, el consultorio jurídico, que ahí lo que hacemos es si bien no podemos asumir la defensa de un caso, es decir, el patrocinio de un caso, ser abogados, abogadas de un caso, lo que sí podemos hacer es dar un acompañamiento todas las veces que la persona lo necesite, en casos de violencia de género, un acompañamiento legal, ¿no? Es decir, brindar la información jurídica que esa persona necesite, absolver las dudas que esa persona necesite, así esa persona tenga ya una defensa, un abogado o abogada, puede tener este acompañamiento para irle absolviendo dudas que le vayan surgiendo, ¿no? O diseñar o explicarle los distintos caminos legales que puede tener en su caso particular. Y esto es gratuito, es normalmente virtual, así que es un servicio que ofrecemos desde la Facultad de Derecho para todas las personas que estén pasando por violencia de género. Muchísimas gracias, Ivana. Te pasaste. Les mandamos, bueno, de parte de todas las chicas también, un fuerte abrazo para ti y todo tu equipo. Gracias. Muchísimas gracias.